A través de nuestra sección Misión Ambiental APT Noticias y la Secretaría de Medio Ambiente han querido que por medio de las pantallas los tocancipeños conozcan de la grandeza de nuestro municipio, su biodiversidad y su riqueza. Hoy en Misión Ambiental, un pasaje por las montañas más altas de Tocancipá. Atardece en Tocancipá. La caída de los rayos del sol que nos atraviesan como centellas nos recuerdan del abrazo gélido de la montaña, de sus especies y de sus años. El secretario de Medio Ambiente, Jorge Sarmiento, nos habla sobre las problemáticas que se presentan en estos sectores y la incidencia negativa de los pinos. Nos encontramos en la parte más alta del municipio de Tocancipá, a una altura un poco superior a 3.000 metros, en límites con el municipio de Guatavita. Esta es una zona que tradicionalmente, ya desde hace varias décadas, se ha venido desarrollando con cultivos de pinos. En 2012 tuvimos una situación de emergencia con un incendio que consumió 39 hectáreas y cuya causa pirogénica fueron estos pinos pátula. A través del ordenamiento territorial estamos proponiendo y orientando para que se prohíba el cultivo de pinos en estas zonas, toda vez que intoxican el suelo, son pirogénicos y acaban con el agua. El agua en los ecosistemas naturales, particularmente en los páramos, tiene unos ciclos horizontales. Con los pinos se vuelven unos ciclos verticales y el agua, que es líquida, se convierte en gaseosa, de tal manera que las quebradas y los nacimientos no tienen agua y por lo tanto hay déficit del recurso hídrico. Los frailejones hacen parte del equilibrio de la vegetación de páramo. Su importancia es fundamental en la armonía del ecosistema. Los frailejones son los elementos más conspicuos y típicos de los páramos colombianos, donde tenemos en Colombia una gran diversidad de especies dependiendo de la zona geográfica. Por ejemplo, las especies típicas de la Sierra Nevada de Santa Marta son exclusivas y endémicas en el mundo de la Sierra Nevada. Lo mismo pasa en Huicán, o lo mismo pasa en Chingaza, o quizá en la corrida oriental con especies como el caso de la Speleoteuthis corimbosa, que tiene una distribución específica. No todos los frailejones están en todos los páramos. Digamos, prácticamente que ciertos páramos tienen ciertas especies de frailejón correspondientes. De ahí la importancia de conservarlas y de ahí la importancia que tienen estos en los procesos regulatorios hídricos, porque ellos regulan el agua. Cuando llueve en un frailejón ocurre lo siguiente: el agua empieza a hacer un recorrido en ese sentido espiral inverso, ¿sí? Y progresivamente y paulatinamente hasta que llegue al piso. Cuando hay una planta como esta, el agua baja verticalmente y rápidamente está en el suelo. Entonces los frailejones hacen que la dinámica del agua sea mucho más lenta y por lo tanto sea más paulatina y haya una regulación hídrica, es decir, que el agua no se va inmediatamente. Lo que hacen las especies foráneas como el pino, la casa o el eucalipto es que toman el agua líquida y la evapotranspiran mandándola a la atmósfera y secando el suelo. Entonces los frailejones, en este caso el Speleoteuthis corimbosa, crece 9 milímetros por año, al punto que estaríamos hablando que un frailejón de 1 metro tendría más de un ciclo. Es fundamental conservarlos y son especies que hay que conservar porque hacen parte de nuestra biodiversidad. Es el hábitat de muchos insectos, arañas, lagartos que viven allí y una serie de coleópteros que también habitan dentro de estas hojas secas. Son fundamentales. Retomando el tema del incendio subterráneo que se presentó en la parte alta del municipio, Jorge Sarmiento nos habló de las causas y las consecuencias de este fenómeno. Este es un fenómeno bien particular y está asociado al mantenimiento de una condición de fuego en estado latente durante mucho tiempo. Muy seguramente podríamos creer que este fenómeno lleva meses, quizá más de un año. Podríamos llegar a considerarlo toda vez por el área de incidencia que representa. Es un fuego permanente, constante y está asociado a la capa de acículas de pino, a las raíces de pino y a la hojarasca o piñas de pino que han quedado en el suelo como producto del bosque. Una vez más se demuestra la no conveniencia de estas especies foráneas exóticas y dañinas en estos ecosistemas que son tan frágiles como los páramos. ¿Qué significa esto? Una situación también de riesgo. El tener un fuego constante a una temperatura elevada va meteorizando la roca que es una roca sedimentaria arenisca, y constituye también una situación de riesgo porque fácilmente una persona puede ser atrapada o consumida toda vez que la roca se ha meteorizado y no sabemos qué profundidad tenga, pero sí es bastante inestable e inseguro. En estas partes emerge una vegetación a veces desconocida por muchos de nosotros.
hongos, frailejones y otras especies que existen en nuestros montes. Y esta es toda una estructura que almacena agua y es la casa y la vivienda de muchas especies. Entonces aquí vienen unos, aquí vienen otros, aquí vienen otros y aquí vienen otras especies. Y por aquí se alimentan otras especies. Es todo un complejo, es como un edificio. Se llama Amanita muscaria porque en Europa, de donde es originario, se puede moler y mata las moscas. Se utiliza como insecticida. Ya en el proceso de composición, las drosófilas, que son estas mosquitas, colocan sus huevos allí y esas sí se alimentan de materia en descomposición. Ahora, esta es la parte sexual visible, porque la parte asexual son miles y millones de hifas, es un tejido impresionantemente de miles de kilómetros, miles y miles de kilómetros, que están envueltos en las raíces de los árboles. Y esas micorrizas fijan los nutrientes del aire y le dan al árbol. O sea, hay una simbiosis. Él le da hábitat al hongo y el hongo le da nutrientes. O sea, hay un trabajo combinado. Tocancipá es un municipio dotado con toda la belleza y la fundamental riqueza, la parte hídrica arraigada al frailejón y la vegetación selecta para la vida. Y nutre el suelo, o sea,